Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando de un tema que hace tiempo que no tocábamos y es el de hablar en lenguas y también sobre danzar en el espíritu, una práctica muy común dentro de las iglesias pentecostales y neopentecostales. Pero vamos a comenzar hablando sobre las lenguas. Lo que vemos en la mayoría de los casos en las iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas es algo conocido como la glosolalia. La glosolalia es algo que siempre ha existido. Esto se remonta a miles de años en prácticamente todas las religiones del mundo, aquellas basadas en el trance, en la búsqueda de experiencias místicas. Se veían estas manifestaciones glosolálicas. ¿Qué es la glosolalia? La glosolalia, de acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas, como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como don de lenguas, se considera a tales sonidos un lenguaje divino desconocido al hablante. ¿Sabe? Y vamos más allá. Dentro de muchas comunidades pentecostales se enseña que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es evidenciado con el don de lenguas. Dividen a los cristianos en dos grupos: aquellos que se han bautizado con el Espíritu Santo, que hablan en lenguas, y los que no. Y a aquellos que no hablan en lenguas, les estimulan a que busquen tener esa experiencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Eso lo vemos dentro del pentecostalismo. El término deriva de glosaislao, una frase del griego usada en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 14:18, aunque ya era mencionado en la literatura griega. El término relacionado xenolalia o xenoglosia, que se usa para describir el fenómeno en el que la lengua que se habla es una lengua natural previamente desconocida para el hablante. Este sería el verdadero don de lenguas según el Nuevo Testamento. Es hablar en un idioma existente, pero que el hablante lo desconocía totalmente. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que se dice que en el día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Cristo, se dio este fenómeno sobrenatural en el cual los discípulos de Cristo que estaban reunidos en el aposento alto comenzaron a hablar en diferentes idiomas, y las personas que estaban en Jerusalén yendo a esta ciudad para celebrar la festividad de Pentecostés o el Shavuot, que venían de otros lugares, comenzaron a escuchar a los discípulos de Cristo hablando en sus lenguas maternas. Esto usted lo puede ver en Hechos capítulo 2. Eso es xenoglosia. Eso es hablar en lenguas de manera sobrenatural, de acuerdo al Nuevo Testamento y al término de xenoglosia. La glosolalia en psiquiatría
se define como un lenguaje ininteligible compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil y también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos o problemas neurológicos producidos por distintas causas como las intoxicaciones. Cuando usted escucha estas lenguas que se dan dentro del movimiento pentecostal, neopentecostal y carismático, usted va a ver que se balbucean sonidos repetitivos. Se puede percibir que son inventadas. Por ejemplo, Gille Ávila siempre decía, ay Samaya Soja, ay Samaya Soja. Y comenzaba a mover los hombros y a brincar con el brazo trinco hacia la espalda. La gente veía eso y se contagiaba de la histeria colectiva y también comenzaba a sacudirse violentamente y a balbucear estas supuestas lenguas que en realidad es glosolalia. Comenzaban a hacer irrabachita la bachenda la vasalla, y usted lo ve hoy en día. Usted ve a Candelita, usted ve a muchos de estos líderes pentecostales y neopentecostales que si shere bebe kenda la vasalla, urra bacata la bachenda la basoja, irra manso kia mansa la vasalla, orra manso y ascenda la bachenda la basoja, urra ba 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 ba, irra ba 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 quita la bachere bebe, osa maquita la bachenda la basoja la bacaya. Comienzan a hacer así y repiten lo mismo. Cada uno tiene como una lengua en particular que se inventó. Son lenguas mecánicas, como algunos le llaman. Eso no es lo que sucedió en el Nuevo Testamento según el relato de Hechos capítulo 2, donde se dice claramente que aquellas personas que estaban visitando la ciudad de Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés escucharon a los discípulos, decían, estos no son galileos. ¿Cómo es que nosotros les escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua materna? Por lo tanto, los apóstoles en Hechos capítulo 2 no estaban con el rebequenda lava saya aquí a manso, urrabaca, tala, shenda, lava, soja, lía, sojo, mayeta, leche, y pegaban a llorar. No, eso no sucedió en el día de Pentecostés. Según vemos en el relato de Hechos capítulo 2. La glosolalia y la xenoglosia. La glosolalia se usa indistintivamente muy a menudo con xenoglosia, que también se define como don de lenguas. Si bien en la segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española, y no en la primera, el término xenoglosia dice es extranjero o glosa, lengua extranjera. Se reserva a la habilidad sobrenatural o paranormal de vocalizar un idioma existente pero desconocido al que lo habla, o de palabras de un lenguaje espiritual desconocido. O sea, es como ahora mismo yo sé hablar 3 idiomas. Yo hablo castellano, español, ¿ves? También sé hablar un poco de inglés. Hablo inglés, ¿ves? Hace tiempo que no lo practico, pero hablo inglés, entiendo inglés. Y también hablo portugués brasileiro. Eu falo em línguas. Eu falo em português, em inglês e em espanhol. I speak in Spanish, English, and Portuguese, Brazilian Portuguese. ¿Ves? These languages I can speak because I learned those languages. ¿Sabes? Yo aprendí estos idiomas yo mismo. ¿Sabes? Viendo televisión, escuchando música, aprendí a entender y a comunicarme en esos lenguajes.
Obviamente el español es mi lengua materna porque me crié en Puerto Rico. Soy puertorriqueño y el castellano es el idioma de la mayoría de los puertorriqueños. Aprendí inglés en la escuela y también viendo televisión. Aprendí portugués escuchando música y viendo películas y novelas brasileñas en portugués. ¿Ve? Si yo de repente comienzo a hablar en ruso, en mandarín, en japonés, en hindi, en algún otro lenguaje, sin yo haber aprendido ese idioma, pues eso es el don de hablar en lenguas. Eso sí es el don de hablar en lenguas. Es que yo comience a hablar en un idioma que no conozco y que lo hable fluidamente. O sea, fluidamente hablando en un idioma que yo no conozco, en un idioma extranjero. Eso es lo que se le llamaba el don de lenguas en el cristianismo primitivo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Había otro tipo que es el glosolalia, es lo que se daba en muchos cultos religiosos, que es que las personas comenzaban a entrar en trance y comenzaban a balbucear palabras inventadas. A este tipo de cuestión, la gente lo confundía con el hablar en lenguas de Hechos capítulo 2, cuando son dos cosas distintas. Mira, varios grupos cristianos han criticado al movimiento pentecostal y carismático por prestar demasiada atención a las manifestaciones místicas como la glosolalia. O sea, vemos, como ya mencioné, Guille Ávila comienza a gritar, Candelita comienza a hacer así, Sica manda. O vemos a Gabito Rodríguez en la iglesia allí, en Isabela, que comienza a decirle a la gente, suelta esas lenguas, suéltala. Y la gente comienza, y comienzan a mover la cabeza y comienzan a sacudirse, y comienzan a brincar y comienzan a girar como trompo, pensando que están hablando en lengua, pero en verdad están en un estado de trance, de histeria colectiva, y están balbuceando lo primero que se les viene a la mente. Ellos piensan que están hablando un idioma divino, un lenguaje espiritual, pero están muy lejos de lo que es la xenoglosia. En las iglesias protestantes y evangélicas tradicionales, esta experiencia fue entendida como el don de hablar en lenguas extranjeras sin haberlas aprendido antes, para la evangelización de otras naciones. O sea que, un ejemplo, un misionero, el Espíritu Santo le da la habilidad de hablar en un idioma nativo sin conocerlo previamente. No entiende el idioma, no tiene un intérprete, no tiene un traductor, pero el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente y esta persona puede entonces comunicar el evangelio a estas personas. Eso es el don de lenguas. Los teólogos han recordado que en el día de Pentecostés los discípulos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo no hablaron en lenguas desconocidas, sino que alabaron a Dios en otras lenguas que los incrédulos en varias partes del mundo podrían entender, haciéndolo un regalo útil para la evangelización. Como ya mencionamos, ¿quiénes son estos galileos que están hablando en nuestra lengua materna? En Primera de Corintios, capítulo 14, se habla de las lenguas. Y se dice que tiene que haber una interpretación de estas lenguas. Que no podían hablar en lenguas así porque sí, sin ningún tipo de interpretación, porque estarían hablando al aire. Y parece un problema en la iglesia de Corintios que todo el mundo estaba hablando en lenguas. Todo el mundo supuestamente hablando lenguas.
Entonces, Pablo, al tener este revolú encima, decide establecer un orden en el culto. Y decía, mira, las lenguas se pueden permitir, pero tienen que ser 2 personas por turno y alguien que interprete, 2 o a lo más 3 y una persona que interprete. O sea, si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber un orden. O sea, tiene que haber algo que tenga, sea un culto racional, no un culto irracional, un salpa afuera, un revolú, como lo que se estaba dando, que es lo mismo que vemos hoy dentro de los círculos pentecostales y neopentecostales, que usted ve allí a un montón de gente brincando, sacudiéndose y hablando supuestas lenguas, y nadie entiende qué rayos es lo que está pasando allí. Pues en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo pues pone un orden ahí para regular el caos que se estaba formando en aquella iglesia de Corintios. Entonces, en 1 Corintios 13 se habla de que las lenguas cesarán. Hay un movimiento del cristianismo que es cesacionista, que entiende que ya esas lenguas cesaron y el don de profecía cesó. Yo no soy cesacionista, yo soy continuista y creo que este fenómeno se puede dar en la actualidad y que se ha dado en tiempos presentes, ¿verdad? En algunos casos particulares. Y hay que investigar más, ¿me entiendes? Esto no es que ya yo lo voy a descartar totalmente, no existen las lenguas, porque pueden darse casos en que sí se pueda dar, ¿me entiendes? Ahora, lo que vemos dentro de los cultos pentecostales, del Irramanso, Leve Kenda, la Basaya, Urramanso, Kia Soja, la Bashenda, la Basaya, Osamaco, Tucumón, Gallina, Lecha, Nenda, la Basajo, Loco, Tumaye. Esos no son lenguas. Eso hay que dejarlo claro. Ni el urra, urrubucutu, no. Esos no son lenguas. O sea, no es el don de lenguas que vemos en Hechos capítulo 2. Y no son las lenguas que se habla en 1 Corintios 14. Y también dentro de los círculos pentecostales se da esta cuestión de danzar en el espíritu, le llaman. Danzar en el espíritu. Que es algo que se ve en todas las religiones del mundo cuando las personas entran en un trance, comienzan a hacer movimientos con el cuerpo de manera errática, de manera agresiva, violenta, comienzan a brincar, a sacudirse, a hacer así. Eso siempre se ha dado en casi todas las religiones del mundo desde hace miles de años. Pero ¿qué sucede? En el Nuevo Testamento yo no veo ese tipo de comportamiento dándose en las iglesias primitivas como algo normal. O sea, yo no veo eso en el Nuevo Testamento. O sea, yo no veo al apóstol Pablo danzando, brincando, sacudiéndose junto con Pedro y Juan y Jacobo en el aposento alto. Yo no veo a ninguno de los apóstoles actuando como vemos en los cultos pentecostales de hoy en día, o lo que se ve en el candomblé, en la umbanda, en la santería, en el palo mayombe, donde también se dan estas manifestaciones que en otras religiones pues se les llama de otra forma. En la santería y en el vudú haitiano o dominicano le llaman montar. O sea, se montan a una entidad, montan a un santo, a un orishá. Entonces cuando montan a estas entidades, pues ellos comienzan a actuar de esa manera. Esto se da también en la India. Esto de los cultos kundalini, del yoga kundalini. Esto también se da en todas las religiones yoruba, en el candomblé, en la umbanda, allá en el chamanismo coreano,
Vemos a los chamanes que también son poseídos supuestamente por espíritus y comienzan a sacudirse y a brincar y a sacar espadas y matar animales mientras danzan. Esto se daba así en el templo de Jerusalén. Vemos relatos en el Antiguo Testamento de que cuando estaban celebrando ciertas cosas dedicadas a Yahvé, los sacerdotes quemaban animales, mataban animales mientras tocaban música, y es muy probable que también entraran en una especie de histeria colectiva y de trance. Pero eso no es algo normal, eso no es algo que yo diría que está relacionado a Dios. O sea, yo veo eso como algo extraño, como algo, yo diría, no sé, desordenado, que no tiene sentido, ¿sabes? No veo eso como parte del culto a Dios, ¿ves? Para mí eso es un culto irracional, es como una locura, es como el frenetismo. Entonces vemos en Primera de Corintios 14 que Pablo menciona de que Dios no es un Dios de acatastasia. Y acatastasia es precisamente eso, es confusión, es ruido, es escándalo, es bullicio, es un revolú. ¿Ves? Que el Dios que representa al cristianismo, según Pablo, pues es un Dios de orden y de paz. Entonces, pues yo soy más cónsono con esa idea que vemos en el Nuevo Testamento que lo que vemos en los cultos pentecostales, que es pura histeria colectiva, que es inducida por los predicadores, por el adoctrinamiento religioso que se da en esos círculos. Por eso es que yo descarto ese tipo de danzas en el espíritu. Eso para mí no es un reflejo de espiritualidad, así que uno pueda imitar, ¿sabe? Yo veo esto como que muy extraño y me apego más a lo que dice Gálatas 5, que habla del fruto del espíritu, que da mansedumbre, templanza, benignidad, longanimidad. O sea, cosas más coherentes, ¿sabes? No una locura frenética, delirante, histérica. No lo veo así. No veo al Espíritu Santo o a Dios manifestándose de esa forma, de esa manera. Hay gente que sí que lo hace, pero a mi entender eso no tiene nada que ver con Dios. Yo entiendo que eso son cuestiones emocionales, psicológicas, hipnóticas, porque son personas que están bajo un trance, están sugestionados, están drenando angustias reprimidas en el sistema límbico. Yo veo la mayoría de ese tipo de comportamientos de danzar en el espíritu como un drenaje emocional. No lo veo como algo espiritual o sobrenatural como ellos lo pintan. Ya que usted ve en los cultos pentecostales como los de Candelita, que cuando una persona comienza a mostrar este comportamiento, comienzan a gritar desde el altar con el micrófono: ahí está Dios, míralo ahí, Dios está moviéndose, miren eso, miren, ese es el Espíritu Santo. Y la gente ve a esta persona convulsionando en el suelo, actuando muy similar a lo que vemos en el Nuevo Testamento como personas poseídas por espíritus inmundos que Jesús expulsaba. Vemos este tipo de comportamiento, de que la persona comienza a gritar, se cae al piso, estremeciéndose. Pues es lo mismo que vemos en los cultos pentecostales, pero que en el culto pentecostal a ese tipo de comportamiento se lo atribuyen al Espíritu Santo de Dios. O sea, yo ahí no estoy de acuerdo con eso. Para mí todo eso es un revolú, es una locura. Y eso es lo que nosotros hemos mencionado en este canal ya por varios años. Hemos estado hablando en contra de este tipo de comportamiento y manifestaciones dentro del movimiento pentecostal. Tenemos una serie
que se llama Traumatizados por la Histeria Pentecostal, que tiene sobre 18, 19 tertulias que hicimos hablando de ese tema. Tenemos la serie de los africanismos en el pentecostalismo puertorriqueño, donde mostramos las similitudes entre el culto a Changó, Batalá, Yemayá y Montar al Santo con lo que vemos en el pentecostalismo puertorriqueño. Tenemos series de videos donde hemos hablado sobre la hipnosis, sobre la sugestión, sobre la inducción a la histeria colectiva. Hemos hablado de todo eso en el canal. Tenemos muchos videos, horas, donde hablamos de estos temas y para que la gente, pues los que sean nuevos aquí en el canal y quieran saber un poco más acerca de esto, pues ahí pueden chequear en los playlists, en los videos, y va a encontrar muchos videos, muchos live, muchos videos que hemos hecho acerca de esos temas. Y que nuevamente menciono eso que vemos en las iglesias pentecostales de hablar en lenguas. Ellos no están hablando en lenguas, ellos no están danzando en el espíritu. Lo que ellos llaman danzar en el espíritu son manifestaciones emocionales. Es un drenaje de emociones reprimidas. Es lo mismo que sucede en los conciertos de rock, el mosh pit, cuando están así, se paran al frente escuchando la música de rock pesado y comienzan a sacudirse y a tirar puños a lo loco. Eso es el equivalente a danzar en el espíritu en el pentecostalismo. Es lo mismo que vemos cuando una persona se emociona, cuando su equipo favorito de baloncesto, de béisbol o de fútbol hace gol o anotan un canasto o anotan una carrera y ganan el juego. La gente se llena de emoción y comienza a gritar, comienza a brincar, se descontrola, ¿ves? Eso es lo que vemos dentro del pentecostalismo. O sea, no es algo sobrenatural, tampoco es algo espiritual, es algo emocional, es algo psicológico, natural en el ser humano. O sea, no podemos confundir lo natural con lo sobrenatural, que es lo que hacen lamentablemente muchos de los pentecostales. O sea, que confunden la emoción con Dios, con el Espíritu Santo, y a la histeria colectiva, al frenesí, al descontrol, a la catastasia que menciona Pablo. A eso le llaman el poder de Dios manifestándose, cuando la realidad no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio, ni con Cristo, ni con el Espíritu Santo, ni nada de eso. Que sí tiene más similitud con lo que vemos en otras religiones, en otros cultos, que influenciaron también el cristianismo en cierta manera y que están en diferentes lugares. Y nada, eso era lo que quería compartir con ustedes acerca de este tema del hablar en lenguas y danzar en el espíritu. Anoche estuvimos hablando sobre escatología. Estuvimos hablando sobre la batalla del Armagedón, la resurrección y el milenio. Posiblemente en los próximos días nuevamente estemos hablando sobre escatología. También tenemos en agenda volver a hacer videos haciendo paralelismos entre el culto a Dionisio y Jesús. Estábamos pensando también hablar sobre el fenómeno ovni, que hace ya como una semana que no tocamos el tema ovni. Ya que en estas próximas semanas se va a dar una conferencia muy importante en el estado de Texas del MUFON, del Mutual UFO Network, que van a estar mostrando un supuesto objeto que se estrelló en Rusia, un objeto que aparentemente no es de este mundo. Van a mostrar nuevas evidencias relacionadas al caso de Roswell en Nuevo México en 1947. Y otras cosas más muy interesantes que estarán mostrando en esa conferencia, que será transmitida por internet y a las personas que vayan allí en Irving, Texas. Creo que es el lugar donde se va a dar esta conferencia. También vienen próximamente en agosto, viene el libro de Luis Elizondo y otras cosas más que vienen por ahí relacionadas al fenómeno OVNI UAP. Vamos a ver si podemos invitar
a Jorge Martín Miranda para hacer un live sobre el fenómeno ovni. Voy a ver si puedo escribirle, porque es que él ha estado muy ocupado, ha estado en otros lives de otros canales y va a estar también en Tele 11 mañana. Así que voy a ver si puedo preguntarle si puede darnos un ratito, una entrevista para hablar sobre estos casos de ovnis que se están dando en Puerto Rico recientes. De prácticamente ahora se están dando muchos avistamientos en la isla de Puerto Rico, en diferentes lugares de la isla. Así que vamos a ver si podemos hacer eso pronto, no sé si para el mes que viene, en julio, a ver si podemos hacer eso. Y nada, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es de su agrado, nos ayudaría que nos den un like, que compartan este video para que otras personas pues escuchen estos temas del danzar en el espíritu, de hablar en lenguas. Si usted quiere compartir este video en algún grupo de WhatsApp o de Telegram de pentecostales o carismáticos, hágalo para que ellos escuchen la otra versión de la historia, ¿ves? Y nada, si tienen alguna opinión, comentario, lo puede dejar ahí en la caja de comentarios. Si no se ha suscrito, suscríbase y active la campanita para que le avise cuando nosotros subamos nuevo material. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Muy buenas noches a todos. UAP for life.